Buenas tardes, buenos días para aquellos que os conectáis desde América. Un placer estar aquí compartiendo este rato con vosotros. La charla se llama Desafiando creencias acerca del cambio en las empresas. Mi nombre es Alfred Maeso. Después de la presentación de Aleix, poco voy a añadir, simplemente aquí tenéis mis datos de contacto, ¿no? Será por maneras de contactar hoy en día, ¿no? Y bueno, y dejarme decir que estoy muy contento precisamente porque desde la semana pasada, ¿no? Pues ya soy autor, he escrito un libro, ¿no? Y me hace mucha ilusión. Y es curioso, bueno, curioso no, quiero decir, cuando te hacen ilusión las cosas, lo primero que haces es compartirlo con tu círculo más cercano, ¿no? Yo recuerdo cuando es que siempre me hace gracia ver la foto. Cuando fui a hablar con mi padre, a explicarle que estaba escribiendo un libro, ¿no? Y me dijo, ¡jo, qué bien, qué ilusión!, ¿no? Y me dijo, ¿de qué va? Y le digo, bueno, pues de cómo las empresas se adaptan continuamente a los cambios, ¿no? Y él se quedó mirándome un rato y me dijo, ¿pero eso no es lo que hemos hecho siempre? Quiero decir, ¿esto da realmente para escribir un libro? Jo, y yo me quedé pensando y digo, si es que tienes razón, si es que esto es lo que hemos hecho siempre, no hacemos otra cosa que adaptarnos a los cambios. Todo empezó con el Big Bang. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began. Claro, si todo empezó con el Big Bang, yo me planteo, ¿qué es realmente lo que es diferente a día de hoy? ¿Qué cambia? ¿Por qué estamos ahora mismo hablando de esto y organizando una semana tan fantástica como esta? Y pensando cómo plantearlo, se me ocurrió el concepto del indicador de apocalipsis zombie. Si hace unos años nos hubieran preguntado cómo de probable vemos que se produzca un apocalipsis zombie, seguramente hubiéramos dicho, no, esto no pasará. Esto pasa en las series, esto es de Walking Dead y estas cosas, pero en la realidad no pasará. Me da la sensación que a día de hoy todos pensamos que, ¿por qué no? Oye, vete a saber, ¿no? Y, por ejemplo, esto es algo que Amazon Web Services incluyó en sus términos de servicio, ¿no? La cláusula de que esta restricción no aplicará en caso de que cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso. Por lo tanto, todo es posible. Estamos cambiando tanto y a un ritmo tan rápido, a veces parece que estamos cambiando a cámara rápida, que incluso un apocalipsis zombie es posible. Y esto lo estamos viviendo a nivel individual, a nivel de sociedad y, por supuesto, también las empresas. ¿Qué pasa con las empresas? Bueno, por dar un dato, el tiempo medio de vida de las empresas en España en 50 años ha pasado de 60 a prácticamente 15 a día de hoy. Eso hace que cada vez pues, estemos continuamente creando nuevas empresas, estén cerrando otras empresas. En definitiva, las empresas necesitan cambiar. Lo más importante que tienen que hacer hoy en día las empresas es cambiar, es adaptarse a los cambios. Ya lo decía Peter Drucker hace un montón de tiempo. Para sobrevivir y tener éxito, cada organización tiene que convertirse en agente de cambio, tiene que ser capaz de inspirar, de activar los cambios necesarios para seguir el ritmo de cambio de la sociedad. Por lo tanto, cambios a cámara rápida, apocalipsis zombie. El principal objetivo de las empresas, cambiar. Vale, ¿y cómo lo están haciendo? ¿Con qué éxito lo están haciendo las empresas? Bueno, pues no lo digo yo, lo dicen informes pues, de Kotter, de Turner and Crawford, de Prosci, McKinsey, Standard & Poor's. Todos coinciden en que el porcentaje de fracaso de las iniciativas de cambio es muy alto. Alrededor del 70% de las iniciativas de cambio en las empresas fracasan. Pues si lo más importante es cambiar y el porcentaje de éxito de lo más importante es el 70%, de fracaso, algo no debemos estar haciendo demasiado bien, ¿verdad? En este sentido, Leandro Herrero, en su libro de Flipping Point, Leandro Herrero, por cierto, que tendremos el placer de escucharlo mañana, Leandro Herrero decía, la gestión del cambio está muerta. Necesita un funeral, no una función. Un poco el reflejo de que tenemos que cambiar las maneras de hacer
porque en concreto respecto a la gestión del cambio, a cómo gestionamos los cambios, realmente parece que estemos haciéndolo siempre de la misma manera, no aprendemos. Decía Einstein, locura es seguir haciendo lo mismo y creer que vas a obtener resultados diferentes. Y de eso va el tema, de las creencias. Nos hemos convertido en verdaderos creyentes de una manera de hacer, en verdaderos believers. Not a trace of doubt in my mind. Ni una pizca de duda en nuestras cabezas. Estamos convencidos de que la manera de gestionar el cambio es esa. Hoy, en esta presentación, mi objetivo es desafiar al menos 3 de esas creencias que tenemos respecto al cambio organizacional. Podría haber muchas más, pero 3 son las que caben en esta charla. La primera, ¿cuándo acabaremos de cambiar? La segunda, ¿estudias o trabajas? Y la tercera, lo mejor es enemigo de lo bueno. Vamos a la primera. ¿Cuándo acabaremos el cambio? Y esto es una pregunta que me hacen muchas veces clientes, ¿no? Que estamos pues arrancando, ya sean cambios pequeños o cambios grandes como transformaciones, ¿no? ¿Cuándo acabaremos la transformación? Y realmente, en un contexto en el que todo es cambio, igual nos está señalando una manera de pensar que igual tenemos que desafiar. Dejarme, en este sentido, contar una historia muy parecida a seguramente a las que habéis vivido vosotros durante el año pasado, en pandemia de COVID, en el confinamiento, nos quedamos cerrados en casa. Yo recuerdo en concreto un día en el que estaba, por un lado, trabajando para preparar mi entorno para poder trabajar en remoto, ¿no? Habilitando todo el entorno para poder trabajar en remoto, al mismo tiempo con mis peques, y aquí las vemos, conmigo, y por lo tanto ejerciendo de padre, de entertainer, de profesor, a tiempo completo. Por otro lado, además, echando de menos mi vida profesional anterior, en concreto los viajes. En ese momento que os explico, mi planificación decía que tenía que estar en París haciendo un curso. Y además, estaba teniendo una reunión virtual, por supuesto, con una empresa ayudando a reorientar su estrategia de transformación. Cambios, cambios, cambios. Y sin embargo, aunque estemos rodeados de cambios, a veces afrontamos los cambios como si fueran algo excepcional. Es lo que llamo el paradigma de la estabilidad. Afrontamos el cambio desde el punto de vista de que estamos en una situación estable. Estamos en una situación estable, luego introducimos un cambio, que es algo temporal, excepcional y muchas veces doloroso. Por eso lo representamos muchas veces con la curva del cambio, ¿no? Representando ese dolor. Hasta que eventualmente llegamos de nuevo a una situación de estabilidad que, si lo hemos hecho bien, será una situación mejor. Por lo tanto, el cambio como un momento temporal entre estabilidad. Fijaros que esa manera de pensar condiciona mucho, ha condicionado y está condicionando mucho la manera de organizarse y de estructurarse de las empresas. Hablamos de que las empresas tienen 2 grandes actividades, el run de business, el ejecutar la actividad habitual, y el change de business, el cambiar. Y muchas veces, incluso a través de equipos diferentes. Hay algunos equipos, algunas personas que se dedican a la actividad habitual y otras personas que se dedican al cambio, con la idea de que eventualmente, ¿no? Es decir, organizar esas iniciativas de cambio en forma de programas, en forma de proyectos temporales, y eventualmente que todo vaya bien y que podamos traspasar eso a la actividad habitual. Y eso suena muy bien si el paradigma fuera la estabilidad, pero realmente no lo es. Realmente no tenemos una curva del cambio. Tenemos un montón de curvas del cambio que se suceden una detrás de otra y conviven en paralelo, de tal manera que en vez de curvas del cambio, seguramente es mejor hablar de olas del cambio. Estamos rodeados de olas de cambio y, por lo tanto, el foco principal no es atravesar una de las olas, sino aprender a surfear.
a aprender a nadar, a surfear, a mantenernos a flote rodeados de olas. Y ese es el objetivo y ese es el cambio de paradigma que debe pasar en las organizaciones, el paradigma del cambio constante, donde ante esta nueva ola, ante toda esta ola de cambios, lo que tenemos que hacer es adaptarnos rápido, llegar a ser lo que Peter Senge llamaba Learning Organizations, organizaciones que aprenden. Por lo tanto, ya no hay estabilidad. La nueva normalidad, seguro que habéis oído hablar de ella, la nueva normalidad es el cambio. Estamos rodeados de cambio. La situación normal, habitual, es estar continuamente cambiando. Y eso condiciona el esquema anterior de Change the Business y Run the Business. Realmente todo es cambio. Y incluso la realización de la actividad habitual, para poder seguir haciendo lo mismo de siempre, vamos a tener que ir introduciendo cambios, pequeños cambios, evoluciones, que nos permitan adaptarnos al ritmo de cambio de nuestra sociedad. Y por encima, el metacambio, el cambio respecto a cómo cambiamos, la revolución necesaria de replantearnos estrategias, estructuras, sistemas, valores, personas, competencias, replantearnos la organización para ser capaces cada vez de incrementar nuestra capacidad de cambio. O changeability. Os lo pongo en inglés porque queda más cool. Es la changeability lo que importa, la capacidad de cambiar lo más importante. Ese estado permanente de estar preparados para cambiar. Por lo tanto, esa pregunta inicial de cuándo acabaremos el cambio, deberíamos replanteárnosla y quizás pensar en cuándo estaremos preparados para el próximo cambio. O mejor aún, ¿cuándo empezamos a surfear las olas? I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Segunda creencia. La segunda creencia es estudias o trabajas, ¿no? Que aparte de una frase viajuna para ligar, tan viajuna que ni siquiera yo la he llegado a utilizar nunca, pero más allá de eso, lo que me transmite esta frase es esa separación que aún existe en algunos sectores del momento de estudiar, incluso el momento de aprender versus el momento de trabajar, ¿no? Y en este sentido, dejarme empezar también con una historia. Yo recuerdo cuando acabé la carrera y empecé a trabajar, en la primera empresa en la que empecé a trabajar, que era una rotativa. Era una empresa que imprimía diarios, revistas, boletines oficiales, y yo empecé a trabajar en el equipo de mantenimiento informático. Pero claro, yo llegaba de la universidad, llegaba con mucha energía, muchas ganas de hacer cosas, y tuve una idea de innovación. Digo, aquí me los voy a ganar a todos, ¿no? Y creamos un sistema, bueno, creé un sistema de OCR, ¿no? De reconocimiento de caracteres, permitía imprimir mejor los boletines, no os voy a explicar los detalles. En cualquier caso, fracasó estrepitosamente. Y fracasó estrepitosamente quiere decir que dejé bloqueada la rotativa, que no pudo imprimir el boletín, que además era necesario imprimirlo ese día, porque además los boletines oficiales, pues por ley, tienen que publicarse en una fecha determinada, lo que retrasó la publicación de todas el resto de diarios, revistas. La gente los operarios de la máquina tuvieron que alargar el turno. Un desastre, un desastre. Claro, yo pensaba, digo, me van a echar, ¿no? Van a decir, oye, llevas una semana aquí, adiós, ¿no? Bueno, pues no pasó eso. Sí que es cierto que me reuní con el director general, ¿no? Lo cual, bueno, pues ya de entrada me puso un poco nervioso, ¿eh? Pero me quedo con el mensaje que me dio, ¿eh? Me dijo toda una serie de cosas con muy buen tono y acabó diciéndome, ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué has aprendido hoy? Esa frase me la he quedado conmigo. Después de la carrera, empezar a trabajar no fue el final del aprendizaje. Fue el continuar. Tenemos que aprender cada día. De hecho, para adaptarnos a los cambios,
tenemos que aprender, porque no hay cambio sin aprendizaje, no hay aprendizaje sin cambio. En un contexto de cambio constante, tenemos que aprender constantemente, aprender siempre, always learning. Y no solo aprender, sino aprender rápido. En este entorno en el que decíamos lo más importante es cambiar, más importante incluso que el time to market, es el time to learn. ¿En qué momento aprendemos? Y para eso creo que hay un paso importante, un cambio de mentalidad importante que debe producirse, que es ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad? Porque muchas veces escuchamos aún aquello de no, es que a mí no me dan formación, no puedo aprender porque no me forman, ¿no? La responsabilidad de aprender continuamente, de desarrollarnos, de crecer, es nuestra. Tenemos el control, las riendas de nuestra vida. Y esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, ¿qué les pedimos a las empresas? ¿Qué tienen que hacer? Las empresas lo que tienen que hacer es no estorbar, no bloquear, no poner palos a las ruedas al aprendizaje de las personas. Y eso se traduce además, por resumirlo mucho, en dos grandes cosas, ¿no? De las que voy a hablar ahora, dar tiempo y crear un entorno que fomente el aprendizaje continuo. Pero me quedo con ese mensaje principal. La responsabilidad de aprender es de cada uno de nosotros. No miremos más allá que la persona que tenemos delante del espejo. Pero decimos, la empresa también tiene responsabilidad en eso, ¿no? Y uno de los aspectos en los que vale la pena replantear cómo lo estamos haciendo es el no tenemos tiempo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? No tenemos tiempo. Y de hecho es verdad. El tiempo es el recurso más escaso hoy en día en las empresas. Por lo tanto, siendo el recurso más escaso, ¿a qué dedicamos el poco tiempo disponible? Es uno de los factores de éxito de las empresas. Entonces, seguro que habéis visto esta imagen muchas veces en formatos diferentes, ¿no? Pero no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, no podemos parar, no podemos reflexionar, no podemos pensar, no podemos mejorar. Bueno, pero es que si te paras un momento, no estás perdiendo el tiempo, lo estás ganando. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer punto, el principal. ¿A qué dedicamos el tiempo? ¿Cómo aseguramos que damos tiempo para aprender? Luego, a partir de ahí, y ya podemos ir a la slide del huevo frito, pero la idea es que una vez dotamos de tiempo, luego ya podemos ayudar al aprendizaje, fomentar el aprendizaje, generar un entorno de aprendizaje a través de unas estructuras y unas palancas que podemos comentar. Pero si no hay tiempo, las estructuras, las palancas, no van a funcionar. ¿De qué estructuras estamos hablando? Bueno, la primera es muy importante, una estructura de datos. Una estructura de datos que combinados, conectados, nos permitan obtener información real de lo que está pasando, que sobre esa información podamos generar conocimiento que nos permita tomar decisiones. En definitiva, una buena estructura de gestión de datos que potencie, que fomente el aprendizaje empírico, el conocimiento, el aprender de la experiencia de lo que está pasando. El segundo punto, la segunda estructura para el aprendizaje es fomentar, generar conversación continua. A veces hablamos del feedback, de la importancia del feedback, pero vayamos un poquito más allá del feedback, porque el feedback es hablar de algo que ya ha pasado. No, mantengamos abierta una conversación. Ayer Jason Little hablaba del diálogo, generar diálogo, mantener abierto ese diálogo. Podemos hablar abiertamente de la visión de la compañía o de la estrategia. Sí, ¿no? Digo, la nómina nos va en ello. Igual tenemos algo que decir. Iniciativas de cambio acerca de los procesos de entrega, del valor que entregamos, todo puede ser objeto de conversación. Creemos las estructuras adecuadas para mantener abierta esa conversación. Insisto, más allá del feedback.
Otras estructuras que generen esos espacios transversales de colaboración más allá de áreas funcionales, más allá de equipos, que permitan ampliar la visión, ¿no? Que permitan incorporar perspectivas diferentes, desde hackathons, comunidades de práctica, Innovation Days, Global Insights o cualquier otra cosa que se adapte al contexto particular de la empresa. Aquello que funcione. Y también podemos trabajar en palancas, es decir, aquellas cosas, dejármelo decir así, aquellas acciones que nos pueden servir para impulsar, para acelerar, para servir de catalizador para el aprendizaje. Primero, la formación. La formación sigue siendo a día de hoy una muy buena palanca para el aprendizaje. No es lo único, necesitamos más cosas, pero la formación es una muy buena palanca. La cultura de experimentación, una cultura que nos permita que las personas que tengan ideas como la mía, que tuve yo respecto a los OCRs, que no haga falta que lo probemos en producción, que podamos tener un entorno en el que probar. Muy asociado a la aceptación del error. Entender que somos personas, no máquinas, y que vamos a cometer errores. Que no lo pongo en duda, que lo afirmo. Vamos a cometer errores y, por lo tanto, aceptémoslo y que eso nos sirva para aprender. Y, finalmente, la diversidad. La diversidad existente a día de hoy en todo el mundo, en concreto en las empresas, es un activo, es un valor brutal. La diversidad de backgrounds, de experiencias, de ideas, nos aporta una variedad de puntos de vista que enriquece el resultado final y que nos permite llegar a soluciones que nunca de otra manera hubiéramos creído posibles. Por lo tanto, en esta segunda creencia partíamos de esa pregunta inicial del ¿estudias o trabajas? Seguramente nos deberíamos replantear al cómo aprendemos trabajando, porque realmente nos pasamos la vida aprendiendo. Y vamos a la tercera. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Y no es que tenga nada en contra de esta frase. A mí me la han dicho muchas veces y entiendo los motivos que pueden llegar a afirmar esto. Pero en mi experiencia, lo mejor es siempre mejor. Lo bueno no es mejor. Y eso yo siempre lo asocio, por ejemplo, a esa actitud conformista que a veces tenemos en la vida cuando ante una dolencia, por ejemplo, una dolencia física, no actuamos, lo dejamos correr. Mientras no nos impida realizar nuestro día a día habitual, simplemente continuamos con dolor, pero continuamos. Realmente no actuamos hasta que esa dolencia no nos impide hacer el día a día. Y ahí es donde actuamos, ¿no? ¿Cuántas veces en la empresa tenemos una dolencia que no nos impide avanzar y, por lo tanto, continuamos con dolor? Muchas veces el día a día en las empresas es de dolor, pero, oye, seguimos. Os quería explicar una historia en este sentido de un proyecto en el que trabajé, un proyecto muy grande, en el que realmente había mucho dolor. Había dolor en forma de retrasos en las entregas, íbamos cumpliendo como podíamos con la planificación, pero con mala calidad, con muchas quejas de los clientes, mucha presión de nuestra organización, porque era uno de esos proyectos que llamaban estratégicos, ¿no? Y por lo tanto todos los ojos estaban puestos allí. Había tensiones entre los diferentes equipos porque había frustración, las personas estaban quemadas. Y decidimos no aguantar más el dolor, ¿no? Un equipo de personas que se rebeló contra ese status quo, contra esa situación,
Y aun a costa de no cumplir con las entregas y de incrementar temporalmente el enfado de nuestros clientes, de nuestros jefes, cambiamos la manera de trabajar y, bueno, resumiendo, ¿no? haciendo la historia corta, unos meses después, el proyecto fue un éxito, se celebró un Innovation Day, un día de la innovación en mi empresa, y el primer premio se lo llevó esta idea, esta manera de organizarnos, que fue inicialmente una rebelión. Por lo tanto, fijaros cómo podemos hacer cosas, podemos cambiar, atrevámonos a cambiar, porque tenemos el poder de cambiar las cosas. People have the power. Tenemos el poder. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Y ese poder se traduce, a mí siempre me gusta mucho esta definición de liderazgo, se traduce en estas dos cosas, ¿no? En aquello sobre lo que puedes decidir, decide. En aquello sobre lo que no puedes decidir, influye. Porque no es ni más ni menos que lo que hacemos cada día en nuestra vida personal, con nuestros amigos, cuando nuestros amigos o nuestra familia tienen algún problema. No podemos decidir por ellos, pero estamos allí intentando asesorar, aconsejar, intentando influir para que resuelvan la situación, porque nos importa. Y esa es la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros. Podemos cambiar las cosas, podemos influir y tenemos que luchar contra tres barreras para vencer, para desafiar ese status quo. La primera, las inercias. Esas fuerzas que parece que nos empujan a estar siempre haciéndolo todo igual, porque siempre lo hemos hecho así, porque ya nos va bien así, porque aquí el proceso dice que lo que tenemos que hacer es esto. Inercias. También esos sesgos mentales que nos limitan respecto a lo que podemos o no podemos hacer. Lo de nuestros clientes no querrán, o lo de nuestros jefes no querrán. Muy rápidamente yo recuerdo un curso, el mismo curso, que lo di primero para un colectivo de, digamos, clientes, es decir, personas de una empresa que tenían el rol de clientes, es decir, trabajaban con proveedores externos. Hice el mismo curso para una empresa de servicios que tenía el rol de proveedor, ¿no? Es decir, realizaba servicios para empresas clientes. Recuerdo que las reflexiones en los dos cursos fueron las mismas. En el primero dijeron, no, esto en mi empresa no es aplicable porque nuestros proveedores no querrán. En el segundo dijeron, no, proponer esto a nuestros clientes, no, esto no puede ser. Real como la vida misma. Aquí tenemos unos sesgos mentales que nos están limitando. Y finalmente los apegos. Los seres humanos tenemos apegos, generamos apegos, lo cual es bueno. Generamos apegos en personas, pero también generamos apegos a cosas, a situaciones, a proyectos, a productos, de tal manera que a veces seguimos trabajando en algo simplemente porque llevamos mucho tiempo invertido o mucho esfuerzo. La idea era muy buena al principio, pero ahora ya no lo es. Y eso lo que genera es inmovilismo. Cuando realmente tenemos en un contexto de cambio, tenemos que adaptarnos continuamente al cambio, resulta que no somos capaces de movernos. Inmovilismo, que en su expresión más radical se traduce en secuencias eternas, no sé si lo habéis vivido alguna vez, en secuencias eternas de PowerPoint, donde pasamos un tiempo con versiones y validaciones de PowerPoint hasta que finalmente se toma una decisión que al principio, o una idea que al principio era disruptiva y que valía la pena, se acaba diluyendo, difuminando hasta convertirse en una acción de cambio puramente cosmética que además nos queda muy poco tiempo para implementar. Por lo tanto, por favor, menos presentaciones y más acción.
Decía además Xavier Marcet, en un artículo de esta semana, además, hablaba de que nuestra capacidad para burocratizarnos es extraordinaria. Es decir, procedimentamos, estandarizamos hasta el punto de que realmente todo lo que hacemos en el contexto organizacional está regulado, ¿no? Y él decía, en una reflexión que comparto, es que es simple. Por cada nueva norma que pongamos, quitemos 2. No busquemos procedimentar más, busquemos procedimentar menos, porque necesitamos ser flexibles, rápidos, adaptarnos al contexto, porque pasan cosas, de verdad, pasan cosas. Apocalipsis zombie, por ejemplo. Y por lo tanto tenemos que tener la capacidad de actuar sobre ellas. Y fijaros que no lo digo yo, sino que lo dicen las propias empresas. Por ejemplo, en Future of Jobs Report, publicado este año, el año pasado, por el World Economic Forum, donde en una gran encuesta a empresas de múltiples sectores y de diferentes países, intentaban definir cuáles son las skills que prevén que serán más demandadas en las personas en el año 2025. Hemos hablado de influir, pues el liderazgo, la influencia es una de las skills más demandadas. El aprendizaje, la innovación, la actitud resolutiva ante problemas complejos, la resiliencia, la actitud crítica. Todo eso es lo que las empresas nos piden, nos lo están pidiendo. Entonces, vale la pena trabajar en ello. Eso es lo que la psicóloga Carol Dweck popularizó bajo el término de growth mindset o mindset de crecimiento, ¿no? Y este mindset, esta mentalidad, lo que nos permite a cada uno de nosotros es ese desarrollo continuo y crecimiento continuo. Por lo tanto, incrementar esa capacidad de adaptarnos a los cambios. Se basa en ese deseo de aprender continuamente, en aceptar, buscar desafíos, ser resiliente, tener pensamiento crítico, comprender que el esfuerzo es la llave, la base de la maestría, ¿no? Porque al final, y este es un tema para mí muy importante, muchas veces hablamos del cambio cultural, ¿no? De que no, tenemos que cambiar el mindset, tenemos que cambiar la cultura de las organizaciones. Y el foco en el cambio cultural no es de dentro hacia afuera, es decir, intentar cambiar la mente de las personas, ¿no? ¿Cómo lo haces para cambiar la mente? No, intentar fomentar, contribuir a que la manera de interactuar, los comportamientos, las comunicaciones entre las personas sean las adecuadas. Y eso va a conseguir ese efecto de propagación que va a generar eso que a veces llamamos el cambio cultural. Entonces, ¿cómo puede la organización fomentar, crear un entorno en el cual las personas desarrollen ese growth mindset? Bueno, de entrada, desarrollar la capacidad de observación. Observémonos unos a otros, unas áreas funcionales a otras áreas funcionales dentro de la empresa y también mirando hacia afuera. ¿Qué hace nuestra competencia? ¿Qué hacen nuestros clientes? ¿Qué hace la sociedad en su conjunto? Hagamos challenge, desafiemos la inercia. Preguntémonos ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Preguntémonos si no hay una manera mejor de hacerlo. Y finalmente, esas maneras mejor de hacerlas, experimentemos con ellas y validémoslas. ¿Qué mecanismos podemos poner en marcha en la organización precisamente para contribuir a que todo esto pase? Pues desde coaching y acompañamiento experto, que por ejemplo, antes de ayer, Lisa Atkins, ¿no? nos hizo una muy buena sesión de coaching. Incorporar en procesos y herramientas el fomentar, el influir, que los propios procesos, las propias herramientas fomenten esa actitud. Observar, compartir, es decir, dar esos mecanismos, esos espacios, ese tiempo, no nos olvidemos del tiempo, para compartir y dialogar. ¿Por qué no ofrecer reconocimiento, recompensas a los comportamientos correctos? Y finalmente, y enlazándolo también con la sesión de Melanie Franklin del lunes, ¿no? La importancia de que los líderes especialmente actúen
como ejemplos a seguir, ¿no? Role modeling, que realmente sean capaces de, como dicen en inglés, walk the talk, ¿no? O sea, de predicar con el ejemplo, ¿no? Por lo tanto, ante la tercera creencia, ¿no? Lo mejor es enemigo de lo bueno, seguramente podríamos cambiarlo o podríamos intentar reflexionar acerca de cómo lo hacemos para mejorar cada día, porque no tenemos suficiente. Muy bien, pues ya hemos visto las 3 creencias de las que os quería hablar, ¿no? El cuándo acabaremos de cambiar, recuerdo. La primera era cuándo acabaremos de cambiar. El estudias o trabajas y lo mejor es enemigo de lo bueno. Si habéis estado atentos, más allá de escuchar las canciones, que espero que os hayan gustado, por otro lado, habréis visto que no he dado recetas, Bueno, no por nada, sino porque no existen. Porque esta presentación lo que pretende ser es una invitación a reflexionar, a plantearnos nuevas preguntas. Estoy completamente de acuerdo con la frase que decía Jorge Wagensberg, en la que cambiar de respuesta es evolución. Cambiar de pregunta es revolución. Si queremos iniciar una revolución real en nuestras organizaciones para adaptarnos a este contexto de cambio constante, cambiemos de pregunta. Planteémonos preguntas diferentes, como por ejemplo las que os propongo yo. ¿Cuándo empezamos a surfear las olas? ¿Cómo aprendemos trabajando? ¿Y cómo lo hacemos para mejorar cada día? Todo cambia. La vida son cambios. Algunos deseados, otros no. Algunos vienen por sorpresa, otros los podemos anticipar. Aceptarlos, estar preparado para cambiar, fluir con ellos, nos hace libres. Nos libera de la presión de tener que controlar todos los aspectos de nuestra vida. Aprender a navegar, a surfear las olas del cambio, es difícil. Pero ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Y ese es un reto para nuestra vida, individual, como sociedad y también para las empresas. Las empresas deberían entender que su único objetivo es cambiar, adaptarse rápidamente a los cambios. Ese es el gran reto. No solo pensar en el cambio que tienen entre manos, sino en cómo nos podemos preparar mejor para el próximo cambio que seguro que va a llegar. Dar tiempo, generar un entorno de aprendizaje y challenge continuo, aligerar normas, flexibilizar, pero sobre todo, hacernos preguntas, nuevas preguntas que nos saquen del conformismo y la estabilidad. El futuro está por escribir, pero nuestra responsabilidad es estar lo mejor preparados que podamos para el próximo cambio. Nos vemos en el Apocalipsis Zombie. Muy bien, pues hasta aquí la sesión. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por asistir. Dejarme acabar, seré muy rápido, pero creo que me toca